la imagen de una virgen en una escuela. ¿Qué representa esa imagen? Representa una niña de 14 años que no se le permitió elegir su sexualidad. Está promoviendo como modelo de mujer a una niña madre que después no pudo ni siquiera desarrollar su sexualidad porque fue virgen hasta el día en que ascendió al cielo. Tenemos un invitado de lujo, Fernando Lozada, y vamos a charlar sobre ateísmo. Te bautizan cuando no tenés capacidad de decidir si querés pertenecer a ese culto. Es como si te afiliaran a un partido político y después no pudieras irte. O sea, sería una locura así. Y te afiliaran cuando tenés menos de un año y después decir, no, no, esto de por vida, te diría. Bueno, al principio la iglesia intentó de que fuera así de por vida. Podemos aplicar el derecho canónico, lo que se llama derecho de defección, y ahí podés renunciar. No, no cobran por ahí. Tienen un montón de leyes y prácticas que no están dentro de ninguna normativa, pero prácticas permanentes para recibir dinero. Las más formales son de las dictaduras, de casi no, de todas las dictaduras en Argentina. La Iglesia consiguió alguna norma, un decreto ley, que les permite recibir algún privilegio del Estado. Ahora la Iglesia dice que renunció a los sueldos de obispos a arzobispos, era algo que Videla, el dictador, miembro de la Junta en el 76, les había otorgado, que era un sueldo equiparable al 80% de lo que gana un juez nacional de primera instancia. Ellos dicen ahora que renuncian a eso. Representa una muy pequeña parte de lo que se lleva del Estado argentino. Hoy representaba menos de 200 millones de pesos eso, y la Iglesia se lleva como mínimo, voy a decir una cifra para no exagerar, ¿sí? Voy a hablar como de mínima, de 70.000 millones de pesos anuales. Entonces, que renuncien a 200 o un poco menos, eh, no significa nada. ¿De dónde provienen esos millones que mencionabas? Para nombrar los ítems más importantes, el primero de todos es la subvención de la educación religiosa. Todas las escuelas católicas tienen una subvención de aproximadamente el 90%, algunas del 100% de los docentes. Y eso representa, más o menos en porcentajes, de todo lo que es el presupuesto de educación. La educación privada en general se lleva entre un 12 y un 13%, y de ese 12-13%, un 45% se lo lleva la Iglesia Católica. Así que ahí hay miles de millones se van ahí, ¿sí? En esas subvenciones. Después, el sistema de capellanías. En todas las Fuerzas Armadas, en todas las fuerzas de seguridad, la Iglesia Católica tiene capellanías y capellanes, ¿sí? Y a su vez funcionarios que están dentro de esas capellanías y capellanes, todos cobrando sueldos de funcionarios con rango, ¿no? Es decir, un capellán es un capitán, o sea, tienen ese tipo de rango. El obispo castrense, antes llamado vicario castrense, cobra un sueldo como un subsecretario de Estado, ¿sí? Un subsecretario de Estado hoy cobra varios millones, ¿sí? De ahí para abajo cobra el resto. Ahí tenemos una cifra bastante importante en lo que es esto. Y hablamos de todas las fuerzas, ¿no? Ejército, Marina, Aviación, Aeroportuaria, Policía Federal, policías provinciales, policías locales. En todas hay capellanías, ¿no? Prefectura, Gendarmería, en todas. En todas hay capellanías, así que sumando todo eso, la cifra es bastante importante. ¿Dónde Después, se consigue, perdón, dónde se consigue esa información que para mí es importantísima, ¿no? El presupuesto de educación, los impuestos de los argentinos está siendo una parte importante yendo a pagar toda esta parte religiosa, ¿no? no es fácil, eso está diluido, o sea, no hay ítems puntuales, hay que buscar punto por punto, entonces no es sencillo poder armar una cifra. Había armado en el 2018 un número, me costó mucho llegar a un número, y que en ese momento estábamos hablando de alrededor de 30.000 millones de pesos, ¿sí? En el 2018, eso extrapolado al día de hoy, la cifra es... Hay cosas muy difíciles de saber dentro de los presupuestos. Otro de los ítems importantes es la donación de propiedades del Estado a la Iglesia Católica. Eso sucede todo el tiempo. Durante unos años conté que se entregaban entre 500 y 1.000 propiedades por año, ¿no? O sea, la cifra es monstruosa. Y, por ejemplo, en el año 2018, no, perdón, 2016, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires le dio a la Iglesia Católica 14 propiedades, iban a ser 19, pero logramos frenar algunas. Yo estuve también como orador ahí en la legislatura porteña aquella vez. Se lograron frenar 5 propiedades, pero las propiedades estaban valuadas en 36 millones de dólares, ¿no? Y por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires había sido intimada por el Poder Judicial a construir más escuelas porque no alcanzaban para el cupo necesario,
y la excusa del gobierno fue que no había suficiente espacio para construir escuelas. Y después estaba regalando 19 propiedades donde podrían construir escuelas, ¿no? De hecho, una de las propiedades que estaba donando era parte de una escuela. Sí. O sea, era una locura. Bueno, acá en la ciudad de Mar del Plata donde vivo, yo rastreé desde la democracia hasta ahora 35 propiedades donadas a la Iglesia Católica. Y así si uno va en cada municipio, ¿no? Pero, por ejemplo, buscando otras cosas más, Cedronar, que es la institución que trata lo que tiene que ver con drogadependencia en Argentina, con el abuso de sustancias psicoactivas, bueno, un tercio del presupuesto de Cedronar es para la Iglesia Católica Apostólica Romana para prevención y tratamiento, ¿no? Cáritas se lleva, bueno, fortunas, tiene varios planes con el gobierno, de los cuales recibe subvención permanente, y después cada municipio. Millones se van en cada municipio, y si uno cuenta que hay 2.400 municipios en la Argentina y de cada municipio se lleva varios millones, bueno, la cifra escala a números monstruosos. Y así tenemos para seguir. Pero bueno, nos damos una idea de cómo la Iglesia Católica lucra en la Argentina, en todos los países de Latinoamérica, y en todos los países donde tiene mucha presencia. Si vamos a España, vamos al caso de España, que quizás es el país que más se lleva de Europa dinero, la cifra que calculaba Europa Laica es aproximadamente de 17.000 millones de euros anuales que se lleva la Iglesia Católica del Estado europeo, y además, desde Franco tiene la posibilidad de lo que se llama la inmatriculación. ¿Eso qué es? Es funcionar como una especie de escribana pública, la Iglesia, y cuando ve una propiedad estatal que le interesa, se la puede escriturar a su nombre, directamente, ¿no? Entonces, han detectado 43.000 propiedades en esas circunstancias. O sea, voy a dar otro ejemplo que no tiene que ver exactamente con lo económico, pero es decir, existen cientos, miles de colegios católicos, ¿no? ¿Quién no sabe la cantidad de abusos que han cometido los miembros de la Iglesia Católica a las infancias, ¿no? Abusos sexuales. La cifra es monstruosa, ¿sí? O sea, como mínimo sabemos que en el mundo, en los últimos 50 años, los sacerdotes de la Iglesia Católica han cometido 1 millón de abusos. Tenemos el caso de la investigación que se hizo en Francia, en los últimos 70 años, más de 300.000 abusos, solo en Francia. Extrapolémoslo un poquito al resto del mundo, 1 millón nos quedamos recontracortos, pero bueno, supongamos 1 millón, ¿sí? 1 millón. ¿Quién es ajeno a saber eso? Las personas saben y siguen mandando a sus hijos e hijas a escuelas católicas, ¿no? Cuando saben que si se produce un abuso ahí lo van a encubrir, ¿no? Y sin embargo eso se sigue haciendo. Esas disonancias cognitivas que generan, bueno, son gracias a esa presencia tan fuerte que tienen en lo cultural. Todavía es una institución que tiene prestigio a pesar de lo que ha hecho. Ha sido partícipe activa de todas las dictaduras de Latinoamérica, pero a su vez ha tenido la habilidad de sacrificar sacerdotes para que parezcan que también han sido parte de la resistencia, ¿no? Entonces, se manejan siempre en toda esa ambigüedad, logran tener todas las banderas al mismo tiempo, manejarse en todos los estratos de poder, van a tener los curas tercermundistas para estar en las villas y tener presencia, y por otro lado van a tener el Opus Dei o los caballeros de Colón, más ahí en Estados Unidos, trabajando con las esferas más altas del poder político económico. Se van a manejar en todos los estratos, vas a tener los curas más humildes y los que están en el Opus Dei, van a articular de todas las formas. Son estrategias que han generado en los últimos, tienen 1.400 años de experiencia en relacionarse con el poder y sostenerse en ese lugar, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría lograr en lo personal? Yo veo que mi vida se cada vez más corta y me gustaría ser parte de un movimiento que va a mejorar la vida para las próximas generaciones. A mí me motiva mucho la resistencia, es decir, yo tengo un impulso muy fuerte a resistir, a ir en contra de todo este autoritarismo, ¿no? No resisto el autoritarismo, no resisto la impunidad del autoritarismo, y ahí hay una materia inagotable de motivación, ¿no? O sea, hay tanto por lo cual resistir que ese motor es inagotable en ese sentido, ¿no? Yo la verdad que no sé cuánto voy a poder cambiar el mundo, no tengo ni idea, no sé a cuántas personas voy a poder llegar y hacer que tenga una visión diferente. A mí me interesa, sí, poder expresar lo que pienso a viva voz, ¿sí? Y si a alguien le sirve, que lo tome, pero a su vez esto de no puedo callarme y quedarme quieto ante todas esas imposiciones autoritarias que hay. Pero yo no puedo quedarme ahí mirando cómo todo sucede sin intervenir, ¿no? Y bueno, escucho a esa cuestión visceral interna que me dice que tengo que hacer algo, y salgo y lo hago, ¿sí? Y yo me siento bien
haciéndolo en la acción, estando en esa acción. Después el resultado, y la verdad que no tengo idea, ni sé si mis estrategias son las mejores, la verdad que no lo sé. No sé si voy a hacer que más personas sean ateas, tampoco tengo la menor idea, ni siquiera sé si es lo que busco. O sea, sí, por ahí lo que busco es que más personas por ahí se animen a expresarlo, a luchar por sus derechos. Es mucha incertidumbre para agarrarme de eso y que sea mi motivación, si no me hubiera frustrado hace mucho tiempo. Entonces, va más que por lo que quiero lograr, yo voy haciendo lo que siento que tengo que hacer y me voy moviendo por ahí. Es un poco, quizás, se relaciona un poco con lo que yo entiendo por espiritualidad. Que muchas veces personas creyentes me han amenazado de falta, me han querido insultar de alguna forma diciendo que tengo una falta de espiritualidad, ¿no? Y es para mí un error. Yo lo que pasa es que la defino de otra forma, la espiritualidad, y tiene que ver, y esto lo uno con lo que vengo diciendo, para mí, primero tengo que definir espíritu, ¿no? Lo voy a hacer como breve, pero para mí el espíritu es una propiedad emergente de esta biología compleja que somos, ¿sí? Es la parte intangible de este ser biológico complejo, que eso podría definirse como la mente, pero a su vez diría que es la parte sensible, de esa propiedad emergente es la parte sensible. Y esa parte sensible resuena con algunas cosas, ¿sí? Se potencia con algunas cosas y se producen estados de gratificación. Y eso es lo que entiendo como espiritualidad, esos estados de gratificación de esas cosas que resuenan con esa parte sensible de esa propiedad emergente que surge de toda esta biología. Y eso, como nuestra biología todo el tiempo va cambiando, nuestro ser todo el tiempo va cambiando, y si no es así sería espantoso, ¿no? Entonces lo que hoy nos resuena y nos gratifica no va a ser lo mismo que hace algún tiempo. Por eso las religiones me parece que son como la comida rápida, el fast food de la espiritualidad, ¿no? Es decir, sí, claro, vení, consumí esto y te digo cómo vas a ser espiritual. Pero eso en algún momento que te puede hacer bien, en otro momento no te va a hacer bien. Entonces, si vos no estás permanentemente viendo, buscando y explorando qué te resuena, entonces tu espiritualidad va a ser muy pobre. Y me parece que el activismo es parte de mi espiritualidad a mí. Entonces, activar ahí hace que eso resuene en mí y que me produzca gratificación ir por ese lado, ¿no? Por resistir, por tratar de asociarme con otras personas y tratar de enfrentar todo esto que nos parece injusto, ¿no? Y esta forma de activismo que me hace sentir bien y que a su vez tiene una interacción con lo social, me permite sostenerlo en el tiempo, si no sería sumamente difícil. Cuando trabajaste para pedir que se bajen imágenes religiosas de escuelas públicas, era uno bueno, pero no hace ningún daño, y sin embargo, más iban avanzando, empezaron a recibir algún tipo de amenaza, de ataque. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, es interesante porque está tan naturalizado, y esto volvemos al principio de la charla, que muchas personas ateas o agnósticas te terminan planteando eso. Bueno, pero eso ahí yo ni lo miro, para mí como que ni está, ¿no? Y ahí hay que hacer como un doble trabajo, no solo intentar sacarlas, ¿sí? Sino también de explicar por qué eso es lesivo, ¿no? ¿Cuál es el daño que produce eso? Entonces, primero te das cuenta de que no es algo inocuo cuando lo querés sacar, porque aparece una resistencia brutal, ¿no? Si fuera tan inocuo, no aparecería una resistencia de ese tipo. Y efectivamente sí produce un daño, ¿no? Uno, si ve una comisaría o en un juzgado un crucifijo, está viendo un símbolo de tortura. Un símbolo de tortura en un lugar que se debe impartir justicia o seguridad es sumamente contradictorio, ¿no? Estando puesto ahí. Y más allá de que si alguien quiere poner un símbolo religioso en un lugar público que no sea del catolicismo, no lo puedes hacer. Entonces claramente ahí se queda la desigualdad manifiesta, ¿no? Muchas veces hemos hecho la prueba de decir, bueno, vamos a poner algo ahí y ahí salta, no se puede poner cualquier cosa. Y ahí queda como de manifiesto, pero bueno, eso lleva un tiempo a... También te dicen, bueno, habría que poner todos los símbolos religiosos. Hay 3.600 cultos registrados en la Argentina. O sea, ¿qué vas a hacer un edificio para poner símbolos religiosos? O sea, es una locura. Y además, quienes no tenemos religión, ¿qué vamos a poner ahí? ¿No? Y después viene la otra pregunta. ¿Y los clubes deportivos por qué no pueden tener sus escudos también en el Estado? Si una religión los tiene, ¿por qué no un club? Y así es infinito, ¿no? Entonces, lo público tiene que ser suficientemente incluyente para todo el mundo. Entonces, lo que se busca es eso, es una secularización de lo público. La idea que nos permita habitar a todas las personas sin sentirnos discriminados. Y esa es la lucha que terminamos dando en realidad cuando pretendemos que se quiten los símbolos religiosos
de los distintos espacios, como son las escuelas, que ahí con el agravante de que sí es un adoctrinamiento para infancia. Y además, volviendo a la desnaturalización de las cosas, por ejemplo, la imagen de una virgen en una escuela. Si miramos un poco el fondo de eso, ¿qué representa esa imagen? Representa una niña, ¿sí?, de 14 años que no se le permitió elegir su sexualidad, que una autoridad le dio supuestamente a elegir si quería ser embarazada, pero es la autoridad suprema, el ser más poderoso de la existencia y del universo, no te da mucha opción, no te deja mucha opción. Entonces, tú estás promoviendo como modelo de mujer a una niña madre que después no pudo ni siquiera desarrollar su sexualidad porque fue virgen hasta el día en que ascendió al cielo, ¿sí?, y que también está diciendo que ninguna mujer va a ser tan santa como María, porque ninguna va a poder ni siquiera ser virgen, ¿sí?, o sea, no va a poder quedar embarazada virgen, y a su vez no va a poder ir al cielo el cuerpo. O sea, el modelo de mujer es inaccesible para el resto de las mujeres, ¿sí? Y no nos olvidemos del marido, que se casó con una virgen y no pudo nunca tener sexo. A mí me preocupa también con esto de los relatos bíblicos, que muchas veces parecen ridículos, pero han sido formadores de una ética en nuestra sociedad. Hay un relato que generalmente se da en la catequesis, un relato moralizante, que es el de Abraham, ¿no? Abraham, el primer patriarca del cristianismo, que se casa con Sara. Sara era muy anciana, no podía tener hijos. Abraham quería tener hijos con Sara. Primero hace una especie de vientre subrogado con la esclava, pero bueno, al final Dios le termina concediendo a Sara, a pesar de ser una mujer mayor, la posibilidad de quedar embarazada y tener un hijo, y tiene ese hijo Isaac, ¿no? Una historia muy conocida. Bueno, la parte truculenta acá, oscura, viene cuando Dios quiere una prueba de Abraham y le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Entonces Abraham, después de renegar un poquito, decide, bueno, está bien, tengo que obedecerlo a Dios, lo lleva a su hijo Isaac a sacrificar en el ara, ¿no? Y cuando lo está por matar, ahí supuestamente aparece un ángel, le frena la mano y evita que lo sacrifique. Y hace aparecer un cordero para que finalmente le sacrifique a ese cordero. Esa historia, si uno se la pone a pensar, es un relato de lo que acá en la Argentina hemos llamado obediencia de vida. Lo máximo moral que podés hacer es obedecer a la autoridad, ¿sí? Esta idea de que a la autoridad se le obedece. Si uno va a los juicios de Nuremberg y escucha los relatos de la mayoría de los nazis, ¿qué decían? Yo obedecí órdenes, yo no hice nada malo, cumplí la ley, obedecí a la autoridad, ¿sí? En ese momento la autoridad y la ley decía que esto era lo correcto y yo lo hice, no cometí ningún delito. Eichmann, que lo secuestraron acá en la Argentina y lo llevaron a juzgar a Israel, dijo, yo lo único que hice fue mi trabajo, yo hice mi trabajo, obedecí las órdenes. Y acá con los militares genocidas en la Argentina fue exactamente igual, por eso hicieron, para conseguirles la impunidad, lo que se llamaba la ley de la impunidad, que fueron la de obediencia de vida y punto final, ¿no? Donde quienes habían obedecido órdenes quedaban exentos de los juicios. Por eso finalmente se eliminó. Pero esta idea la podemos remontar 4000 años atrás a ese relato bíblico, ¿no? O el propio Jesús cuando obedece al Padre y es sacrificado en la cruz. O sea, el mayor acto de amor es obedecer a la autoridad. Entonces, ese tipo de enseñanzas religiosas que están metidas atrás de esos relatos que hoy por ahí los vemos como ridículos son las que me parecen peligrosas, ¿no? Está la frase de Steven Weber, un famoso físico que ganó un premio Nobel, pero más allá del premio, digamos, Steven Weber era un pensador interesante y también un activista ateo, y él decía, para que una persona buena haga cosas buenas y una persona mala haga cosas malas, no hace falta nada. Pero para que una persona buena haga cosas malas, necesariamente hace falta religión. Y eso es lo peligroso, porque muchas personas están haciendo mucho daño creyendo que están haciendo un bien. Y eso es culpa de estos sistemas dogmáticos y de esas autoridades religiosas que vienen de este verticalismo. O sea, quien representa la máxima autoridad de Dios tiene la máxima voz autorizada acá en la tierra. Impresionante, para mí me llena el alma porque me parece que lleva mucho coraje, ¿no? Ir en contra de toda la corriente. ¿Y la gente cómo se puede poner en contacto con vos? Me pueden encontrar por las redes sociales, en general me encuentran fácil ahí, porque Fernando Esteban Lozada. No, a veces subo algunos videos a Instagram por ahí sobre algunas de estas cuestiones y las mezclo con recetas veganas. Mientras cocino voy contando cosas como estas y después dejo la receta abajo. Bueno, hice un poco de cosas. Gracias por sumarte. Si les gustó, denos like, suscríbanse al canal, síganlo a Fer también para enterarse de las recetas y poder pensar con él. Muchas gracias, hasta la próxima. Chao a todos, gracias.
Así concluye este episodio. No te olvides de darnos like y suscribirte al canal para más episodios de Animate. Hasta la próxima.